Ayer eras una noble respetada, protegida por las leyes de Roma. Hoy estás arrodillada en el frío suelo de mármol del Palacio Imperial, intentando alcanzar una moneda lanzada por el peor enemigo de tu marido. No eres una criminal, eres una reclusa en el burdel personal del emperador. Un sistema retorcido donde las esposas de los senadores se ven obligadas a vender sus cuerpos al público, mientras sus maridos observan en silencio paralizado. Mientras tus dedos temblorosos tocan la plata, te das cuenta de que esto no es solo humillación. Es un cálculo diseñado para ver si amas más tu dignidad que la vida de tu hija. Tienes que recogerla, tienes que sonreír y tienes que destruir tu propia alma para que tu hija siga respirando. Esto no era solo una locura, era una máquina de guerra psicológica construida por Calígula. Y esta es la historia de la mujer que encontró una manera de escapar de ella. El cielo gris sobre Roma no parecía el firmamento. Parecía una pesada losa de pizarra oprimiendo una olla a punto de desbordarse. Una niebla espesa y fuera de estación se aferraba a las 7 colinas, humedeciendo los pilares de mármol del foro hasta que sudaban como hombres nerviosos. Normalmente, esta hora estaría llena de la sinfonía caótica de la ciudad más grande del mundo. Los gritos de los mercaderes, el traqueteo de las ruedas de los carros, las risas de los niños jugando cerca de las fuentes. Pero hoy, la ciudad eterna contenía la respiración. El silencio era antinatural, solo roto por el rítmico pisoteo de la guardia pretoriana y el lejano y lúgubre tañido de las campanas. Era una ciudad atenazada, paralizada por un duelo que nadie sentía pero que todos debían representar. Aelia se encontraba frente a un espejo de bronce pulido. Sus manos temblaban con tal violencia que apenas podía abrochar la fíbula de su hombro. Era una mujer de 24 años, con ojos oscuros e inteligentes, que en ese momento estaban muy abiertos por un terror que intentaba tragar. Su cabello castaño estaba recogido severamente, como dictaba la moda, pero su piel estaba pálida, sin sangre por el edicto de la mañana. «Mamá, me duele», gimió una vocecita. Aelia miró hacia abajo. Camila, su hija de 3 años, tiraba de la áspera lana negra de su túnica de luto. Camila era un estallido de luz solar en una habitación oscura, con mejillas redondas y rizos rebeldes que solían rebotar cuando corría. Hoy, parecía una viuda en miniatura, confusa e incómoda. «Lo sé, cariño», susurró Aelia, agachándose. «Pero debes llevarla. ¿Y recuerdas el juego al que jugábamos? Hoy no se sonríe, ni un poquito». «¿Por qué?», preguntó Camila con el labio inferior sobresaliendo. «Porque el emperador está triste», dijo Aelia con la voz tensa. «Y cuando el emperador está triste, Roma debe llorar con él». La puerta se abrió con un crujido y entró Lucius. Su marido, un senador junior de 30 años, solía comportarse con la confianza desahogada de la gente de buena familia. Ahora parecía un hombre caminando hacia el patíbulo. Su toga estaba desaliñada y el sudor perlaba su labio superior a pesar del frío en el aire. «La litera está esperando», dijo Lucius, su voz un seco susurro. «No podemos llegar tarde. Ya sabes las nuevas leyes. Es un crimen capital cenar con la familia. Es un crimen capital bañarse. Y que Dios nos ayude. Es un crimen capital reírse». Se movieron por las calles como fantasmas. El Monte Palatino se alzaba delante, el epicentro de la locura. Calígula, el hombre al que una vez llamaron Botitas, el muchacho al que los soldados amaban, se había transformado en algo completamente distinto. Su hermana, Drusila, había muerto, y en su desolador dolor, había decidido que su sufrimiento personal debía convertirse en la realidad del imperio. Había convertido el luto en un arma. Mientras ascendían los escalones hacia el complejo imperial, el aire se volvió denso con el olor a incienso y sangre vieja. Cientos de senadores y sus familias se reunían en el gran patio, un mar de lana negra y rostros aterrorizados. De repente, una conmoción estalló cerca del pórtico. Aelia se encogió, pegando a Camila a su pierna. 2 guardias pretorianos arrastraban a un joven legionario por el suelo de mármol.
El soldado pataleaba, confuso. «Yo no, solo fue una tos», gritó el soldado. «Juro por los dioses que fue una tos». «Sonreíste», ladró un centurión, golpeando al hombre en la cara con el pomo de su espada. «Estabas bromeando con el centinela. Deshonraste la memoria de la diosa Drusila». Aelia observó, paralizada, cómo arrastraban al hombre detrás de una fila de pilares. Un momento después, se oyó un crujido nauseabundo, húmedo y definitivo. Luego el silencio regresó, más pesado que antes. El soldado había muerto porque un músculo de su cara se había contraído de forma incorrecta. Esta era la máquina que Calígula había construido. Un sistema diseñado para destruir el espíritu humano mediante reglas arbitrarias. «Quédate cerca», siseó Lucius, agarrando el codo de Aelia. Sus dedos se clavaban en su carne, pero ella no se quejó. El dolor te mantenía concentrada. Fueron conducidos a la sala de recepción. La atmósfera era asfixiante. Todas las miradas estaban bajas. Levantar la vista era arriesgarse a captar la mirada del emperador, y captar su mirada era invitar a la muerte. Camila se movió en los brazos de Aelia. La niña estaba aburrida. El concepto de la muerte no significaba nada para ella. El concepto de quedarse quieta era la verdadera tortura. Empezó a revolverse, girando la cabeza de un lado a otro. Entonces, le vio. A pocos metros, un anciano senador, un hombre llamado Marcus, temblaba tanto de miedo que su larga barba blanca vibraba. Para un adulto aterrorizado, era un espectáculo patético. Para una niña de 3 años, era lo más gracioso del mundo. Aelia sintió el cambio en el cuerpo de su hija antes de oírlo. El pecho de Camila se agitó. Un pequeño sonido burbujeante empezó a subir por su garganta. La risita. Un pánico frío y agudo atravesó el corazón de Aelia. Si ese sonido escapaba, si ese ruido puro e inocente de alegría traspasaba esta tristeza fabricada, serían masacrados allí mismo, en el suelo de mosaico. «Shh», suplicó Aelia en silencio. Pero Camila señalaba con un dedo regordete la barba vibrante. Su boca se abría. Las comisuras de sus labios se curvaban hacia arriba. En ese mismo instante, la multitud se abrió. Calígula había entrado. No era el joven dorado de las estatuas. Estaba demacrado, sus ojos hundidos y ardiendo con una intensidad febril. Vestía las túnicas de una deidad en duelo, seda teñida del color de la medianoche. Caminaba lentamente, escudriñando a la multitud, buscando no lealtad, sino grietas en la fachada. Buscaba la felicidad. Se detuvo, giró la cabeza, los miraba directamente a ellos. La risita de Camila estaba casi en sus labios. Aelia no pensó. El instinto, primario y violento, tomó el control. Su mano, escondida bajo los pliegues de la túnica negra de Camila, encontró la tierna carne del brazo superior de la niña. Pellizcó. Retorció la piel con cada gramo de fuerza que sus dedos temblorosos poseían. Fue cruel. Fue una violación de la naturaleza de una madre. La sonrisa de Camila desapareció al instante. Sus ojos se abrieron de par en par con sorpresa, y luego, su boca se abrió en una O perfecta y agonizante. ¡Guau! El grito destrozó el silencio. Fue un lamento de pura traición y dolor. Las lágrimas brotaron de los ojos de la niña, rodando por sus redondas mejillas. Lucius dejó de respirar. Los senadores cercanos se apartaron, creando un círculo de aislamiento a su alrededor. Calígula se acercó. Su olor era abrumador. Vino, sudor y algo metálico. Se cernió sobre Aelia y la niña que gritaba. Estudió el rostro de Camila surcado de lágrimas. Miró los mocos que le caían de la nariz, el rostro rojo y contorsionado de miseria. Aelia esperó la espada. Esperó la orden de desnudarlos y arrastrarlos. En cambio, la expresión de Calígula se suavizó. Miró a la niña que lloraba con una especie de aprobación retorcida. «Bien», susurró el emperador, su voz seca como hojas muertas.
Ella comprende. Ella siente la pérdida de la diosa. El resto de vosotros barrió con sus ojos muertos a los adultos aterrorizados. Sois actores, pero esta niña, ella conoce el verdadero dolor. Extendió la mano. Su pálido dedo flotó cerca de la mejilla de Camila. Luego la retiró. Se dio la vuelta y se alejó, la cola de su túnica siseando sobre las piedras. Aelia se desplomó, sus rodillas casi cediendo. Abrazó a Camila con más fuerza, meciendo a la niña que sollozaba. Besó la parte superior de la cabeza de su hija, saboreando sal y terror. Había herido a su hija para salvarla. Había infligido dolor a la inocencia porque, en la Roma de Calígula, el dolor era el único lugar seguro para esconderse. El comedor imperial en el Monte Palatino era una obra maestra de intimidación disfrazada de lujo. Paredes de pórfido pulido reflejaban la luz parpadeante de 1000 lámparas de aceite perfumadas, proyectando sombras largas y danzarinas que parecían manos aferrándose. El aire era denso, no solo con el aroma de pavo real asado y vino especiado, sino con una tensión palpable y asfixiante. Olía a sudor enmascarado por un perfume pesado. Aelia se sentó junto a Lucius en un diván de seda, con el cuerpo rígido. Llevaba su mejor estola, una prenda azul espuma de mar, que le parecía un disfraz para una obra para la que nunca había hecho audiciones. A su alrededor, otros 50 senadores y sus esposas se reclinaban, creando un cuadro de alegría forzada. Eran estatuas hechas de carne, congeladas en poses de deleite, aterrorizadas de que un solo movimiento no guionizado pudiera destrozar su existencia. «Bebe», susurró Lucius, empujándole una copa. Su mano temblaba tanto que el vino se derramó por el borde, manchando el mantel blanco como una gota de sangre fresca. «No puedo», murmuró Aelia, manteniendo sus ojos fijos en el centro de mesa. Una bandeja de plata llena de granadas que parecían heridas abiertas. «¿Debes hacerlo?», siseó, con un tono desesperado en su voz. «Vigila a los que no participan. La sobriedad le parece un juicio». A su derecha se sentaba Valerius, un senador veterano con un vientre que se tensaba contra su toga. Era un hombre que una vez había comandado legiones en la Galia. Ahora reía demasiado fuerte ante un chiste que nadie había contado, su rostro brillante de grasa y terror. «¡Magnífico!», tronó Valerius, alzando su copa hacia una sala vacía. «Otro triunfo de la hospitalidad». Valerius era el ejemplo perfecto de la nueva élite romana. Un hombre que había cambiado su columna vertebral por la supervivencia. Representaba las reglas sociales de la corte de Calígula. Actúa o perece. Entonces, la música se detuvo. El intérprete de lira simplemente se congeló, sus dedos flotando sobre las cuerdas. Calígula se había levantado de su diván. El emperador no parecía borracho, parecía hiperconsciente. Sus ojos se movían por la habitación con la precisión clínica de un cirujano buscando dónde cortar. Empezó a caminar entre las mesas. No habló, simplemente observó. Se detuvo en la mesa de Valerius. Recorrió con un dedo el hombro desnudo de la esposa de Valerius, una mujer lo suficientemente mayor como para ser la madre del emperador. Valerius rió de nuevo, un sonido húmedo y ahogado, señalando su aprobación de la violación. Calígula siguió adelante. Estaba acechando. Aelia sintió que el aire se enfriaba antes de verlo. Se detuvo en su diván. Lucius se quedó inmóvil. Miraba intensamente su copa de vino como si los secretos del universo nadaran en el líquido rojo. No levantó la vista, no la miró a ella. Calígula se detuvo sobre Aelia. No saludó. Extendió la mano y le agarró la barbilla, sus dedos fuertes y fríos. Inclinó su cabeza hacia atrás, obligándola a mirarle a los ojos. No había lujuria en ellos, solo una aterradora curiosidad. «Abre», ordenó suavemente. Aelia entreabrió los labios, le inspeccionó los dientes, girándole la cabeza de un lado a otro. Luego le pasó una mano por el cuello hasta el hombro, apretándole el músculo.
La inspeccionaba como un granjero inspecciona un caballo antes de comprarlo. Era una evaluación de ganado. «Adecuada», dijo Calígula. No pidió permiso. No reconoció la existencia de Lucius. Simplemente tomó la muñeca de Aelia y tiró. Aelia se puso de pie. Sus piernas temblaban. Miró a Lucius. «Haz algo», gritó en su mente. «Levántate, reclámame, muere por mí». Lucius no se movió. Tenía la mano apretada sobre la rodilla, las uñas clavadas tan profundamente en la palma que un hilo de sangre empezó a deslizarse por su muñeca. Pero su rostro permaneció como una máscara de sumisión cortés. Calígula se la llevó. La sala cayó en un silencio tan profundo que se podía oír el crepitar del aceite en las lámparas. 50 hombres, los líderes del mundo, vieron a su emperador arrastrar a una mujer fuera de la sala, y ni uno solo de ellos se movió. Eran cómplices con su silencio. 20 minutos pasaron. Para Lucius, se sintieron como 20 años. La conversación en la sala intentó reanudarse, frágil y falsa. Alguien hizo un chiste sobre el tiempo. Se desvaneció en el aire. Entonces, las puertas se abrieron. Calígula regresó conduciendo a Aelia. Su cabello estaba ligeramente desordenado, su rostro sin color. Caminaba como una marioneta con los hilos cortados. El emperador no regresó a su propio diván. Se sentó justo al lado de Lucius. Se sirvió una copa del vino de Lucius. Aelia se hundió en el cojín, mirando al vacío. «Tienes un tesoro aquí, Lucius», dijo Calígula, su voz resonando claramente por la silenciosa sala. Se recostó, agitando el vino, y comenzó a hablar. Delante de todos, los amigos de Lucius, sus rivales, los hombres con los que debatía leyes, Calígula comenzó a describir exactamente lo que acababa de suceder en la otra habitación. Fue gráfico, fue clínico, criticó su desempeño, comparó su cuerpo con el de otras esposas de senadores a las que había tomado. Valoró su respuesta, hizo chistes groseros sobre su vacilación. Era una disección de su dignidad. No solo estaba violando a Aelia, estaba despojando a Lucius de su hombría, su honor y su nombre ante todo el Senado. Al principio estaba un poco fría, rió Calígula, dándole una palmada en la espalda a Lucius. Pero lo arreglamos. Todos los ojos en la sala estaban puestos en Lucius. La prueba era sencilla. Reacciona como marido y muere. Reacciona como súbdito y vive. Lucius levantó lentamente la cabeza. Sus ojos estaban húmedos, pero su boca se forzó en una mueca grotesca. Una sonrisa. Levantó su copa, su mano ensangrentada temblaba. «Me siento honrado, César», balbuceó Lucius. «Gracias por mejorar mi casa». Calígula echó la cabeza hacia atrás y rió. Un sonido que reverberó en las paredes de mármol. Aelia giró la cabeza lentamente. Miró al hombre con el que se había casado, el padre de su hija. Vio la sangre en su mano, pero también vio la sonrisa en su rostro. En ese momento, algo dentro de su pecho se rompió, más silencioso que una ramita, pero más definitivo que una campana fúnebre. El miedo se evaporó, reemplazado por un vacío frío y duro. No estaba llorando. Se dio cuenta entonces de que no había nadie en esa habitación para salvarla. El hombre a su lado estaba muerto. Solo quedaba un caparazón. Estaba completamente, aterradoramente sola. El golpe en la pesada puerta de roble de la villa no sonó a invasión. Fue cortés, rítmico y aterradoramente preciso. Era el sonido de la nueva Roma, donde el terror no llegaba con un ariete, sino con un portapapeles. Aelia estaba en el atrio, intentando lavar el recuerdo del banquete de su piel. Se había frotado hasta que sus brazos estaban en carne viva, pero la sensación fantasmal de las manos frías y evaluadoras de Calígula permanecía. Cuando la puerta se abrió, no era un guardia pretoriano con una espada. Era Filón. Filón era un eunuco de palacio, una criatura de carne suave y empolvada, que se movía con la gracia silenciosa de una araña. Sostenía un pergamino en una mano y una tablilla de cera en la otra. Su rostro era una máscara de indiferencia burocrática. «Domina a Aelia», dijo Filón, con la voz aguda y suave.
El emperador requiere su asistencia para una nueva iniciativa estatal. Lucius salió de las sombras del pasillo. Parecía un hombre que no había dormido en días, sus ojos enrojecidos. Ella no está bien, balbuceó, la mentira muriendo en sus labios incluso mientras la pronunciaba. Philon ni siquiera miró a Lucius, simplemente hizo una marca en su tablilla. La enfermedad no es excusa para la traición, senador. El emperador ha abierto amablemente un nuevo ala del palacio para generar ingresos para el Estado. Cada familia noble debe contribuir. Hoy es el turno de su esposa. La realidad de los rumores golpeó a Elia como un puñetazo físico. Los susurros en el mercado eran ciertos. Calígula no solo había envilecido a la aristocracia, los había comercializado. Había establecido un burdel dentro del palacio imperial. «Estoy lista», dijo a Elia con la voz hueca. Sabía que negarse era sentenciar a Camila a muerte. Pasó junto a su marido que permanecía inmóvil, una estatua de impotencia, y siguió al eunuco hacia la luz de la mañana. El camino hacia el Palatino fue un borrón de ruido. Los heraldos ya estaban en las esquinas de las calles, sus voces resonando sobre la multitud. No leían leyes, leían un menú. «Ciudadanos de Roma», gritó un heraldo. «Las suites imperiales están abiertas. Experimentad a las hijas del Senado. Tarifas especiales para matronas. Tarifas premium para las vírgenes de las estirpes Corneli y Julie». Era un bazar grotesco. Los nombres de antiguas familias, linajes que se remontaban a la fundación de la República, eran voceados como precios de pescado o grano. Cuando llegaron al palacio, Aelia no fue llevada a un calabozo. Fue conducida a una columnata luminosa que había sido convertida en una serie de cubículos divididos. El aire olía a perfume barato intentando enmascarar el olor a sudor y vergüenza. Philon la llevó a un escritorio donde un escriba estaba sentado con un enorme libro encuadernado en cuero. «¿Nombre?», preguntó el escriba mojando su pluma en tinta negra. «Aelia», susurró ella. «Estilo completo y nombre del marido», insistió el escriba sin levantar la vista. «Aelia, esposa del senador Lucius». El escriba lo anotó. Garabato, garabato, garabato. Este era el verdadero horror de la máquina. No era solo el acto, era el registro del mismo. Calígula llevaba libros de contabilidad. Documentaba la destrucción de su honor, creando un recibo permanente de su degradación. Dentro de años, cualquiera podría abrir este libro y ver que ese día, la esposa de un senador romano fue alquilada para el beneficio del Estado. «Cubículo 4», dijo el escriba. «Tienes una cuota que cumplir». Aelia entró en la pequeña habitación. Solo contenía una cama y una palangana con agua. Se sentó en el borde del colchón, con las manos cruzadas en su regazo. Fijó sus ojos en una grieta del suelo de mármol, deseando salir de su cuerpo. «No estoy aquí», se dijo. «Estoy con Camila, estamos en el jardín, estamos contando los olivos». La cortina se corrió. Un hombre estaba allí, era corpulento, con un cuello que sobresalía del cuello de su tosca túnica. Aelia lo reconoció al instante. Era Gallus. Gallus era un hombre nuevo, un rico mercader que se había abierto paso en la política. Era un amargo rival político de Lucius, un hombre al que su marido había ridiculizado frecuentemente en el Senado por su falta de linaje. Gallus siempre había odiado a la antigua aristocracia, odiaba sus aires y sus estirpes. Ahora poseía a una de ellas. Gallus entró. El olor a ajo y vino agrio se aferraba a él. No la miró con deseo, la miró con malicia triunfante. Estaba comprando venganza. «Vaya, vaya», se mofó Gallus, desabrochándose el cinturón. «La noble Aelia, tu marido me llamó campesino en el foro la semana pasada. Me pregunto qué diría si pudiera ver a su esposa de alta cuna ahora». Aelia no dijo nada. Permaneció como una estatua. Gallus metió la mano en su bolsa y sacó un denario de plata. No se lo entregó. Lo alzó, dejando que la luz captara el perfil del emperador grabado en el metal. «Eres un servicio», escupió Gallus.
y los servicios deben pagarse. Lanzó la moneda. Golpeó el suelo de mármol con un sonido agudo y metálico que resonó como un disparo en la pequeña habitación. Giró y se detuvo cerca de las sandalias de Aelia. «Recógela», ordenó Galus. Aelia miró la moneda. Era el precio de su dignidad. Era el precio del nombre de su marido. Pero mientras miraba el disco de plata, el rostro del emperador pareció desdibujarse y en su mente vio otra cara. Camila, su hija, esperando en casa, segura solo mientras Aelia interpretara este papel. Si se negaba, Galus se quejaría. Filon regresaría. El libro de contabilidad se cerraría y los verdugos serían convocados. Lentamente, dolorosamente, Aelia se deslizó de la cama, se arrodilló. La fría piedra le mordía la piel. Extendió una mano temblorosa y agarró la moneda. Se sentía helada contra su palma. No se arrodillaba por Galus. No se arrodillaba por Calígula. Se arrodillaba por la vida de su hija. Se puso de pie, apretando la moneda tan fuerte que le cortaba la carne, y miró a Galus a los ojos. Su alma estaba fracturada, hecha pedazos, pero su determinación se había endurecido como el diamante. «Como desees», dijo, su voz muerta y firme. El sol aún no se había puesto cuando llegó la noticia, no traída por un mensajero oficial, sino por el susurro frenético de una esclava doméstica que regresaba del foro. El general Titus, el héroe de las campañas germánicas, el hombre que había enseñado a Aelia a sostener una daga antes de que aprendiera a usar una aguja, había muerto. No había muerto en batalla. Había sido estrangulado en la prisión mamertina, acusado de una conspiración que solo existía en la febril imaginación del emperador. Aelia permaneció en el centro de su atrio, la sangre drenando de su rostro hasta que parecía un busto de mármol de sí misma. Su padre, el hombre que se suponía que era el pilar de su familia, la montaña inquebrantable, desaparecido. Abrió la boca para gritar, para rasgar su túnica en el antiguo signo de duelo, pero el sonido murió en su garganta. Un segundo golpe resonó por la villa. Esta vez era un centurión pretoriano. No trajo un cuerpo para enterrar, trajo una invitación. «El César solicita el placer de su compañía para una cena privada», dijo el centurión, sus ojos inexpresivos e ilegibles. Pidió específicamente a la hija de Tito. Desea ofrecer sus condolencias en persona. Era una trampa. Era el cuarto acto de la máquina. Lucius lloraba en silencio en la esquina. Su valor se había evaporado hace semanas en el salón de banquetes. Pero Aelia sintió una extraña y fría parálisis apoderarse de ella. No podía llorar. Llorar era morir. Fue a su habitación, se lavó la cara con agua helada y se pintó los labios de rojo. Se puso un vestido amarillo azafrán, un color de celebración. No los llevaron al gran salón de banquetes, sino al cenatio, un comedor pequeño e íntimo en lo más profundo del palacio. Las paredes estaban pintadas con escenas de la Odisea, monstruos devorando hombres. La habitación estaba inquietantemente silenciosa, desprovista de la música y el parloteo de los festines anteriores. Calígula se reclinaba solo en un diván de terciopelo púrpura. Parecía fresco, descansado, su piel radiante de salud. Un cuenco de uvas reposaba cerca de su mano. «Aelia», dijo, su voz suave, casi tierna. «Lucius, venid, sentaos». No había otros invitados, solo ellos tres. Aelia se dejó caer sobre el cojín frente a él. Podía oler la carne asada de la cocina, un aroma rico y sabroso que le revolvía violentamente el estómago. En algún lugar de la ciudad, el cuerpo de su padre estaba siendo arrastrado con garfios hacia el Tíber, y sin embargo, ella estaba aquí. Se esperaba que comiera. «Una tragedia», suspiró Calígula cogiendo una uva. «Tu padre, un gran hombre, pero insensato». Escuchó los susurros equivocados. Se inclinó hacia adelante, sus ojos fijos en los de ella. Estaban muy abiertos, sin parpadear, las pupilas dilatadas. La estaba estudiando. Este era el experimento.
No buscaba culpabilidad, buscaba dolor. Esperaba una lágrima, un temblor del labio, una tensión en la mandíbula. Quería ver si había logrado romper el vínculo entre padre e hija. Es la justicia del emperador, graznó Lucius. Su voz temblaba. Intentaba ayudar, pero sonaba como un instrumento roto. Calígula lo ignoró. Mantuvo su mirada fija en Aelia. «No pareces triste, querida. ¿No estás de duelo?» Aelia clavó sus uñas en su muslo, perforando la piel a través de la seda. El dolor era agudo, la hacía volver a la realidad. «Mi padre era un soldado, César», dijo, su voz firme, aunque su corazón latía contra sus costillas como un pájaro atrapado. Él entendía el deber. Si su vida fue sacrificada por la seguridad de Roma, entonces solo puedo alegrarme de que la amenaza haya sido eliminada. Calígula sonrió. Fue una expresión lenta y sigilosa que no llegaba a sus ojos. «Alégrate, sí. Deberíamos alegrarnos». Dio una palmada. Apareció un sirviente con una bandeja de plata. En ella yacía un gran trozo de jabalí asado, nadando en una salsa oscura y roja. Para la mente horrorizada de Aelia, parecía carne humana. Le parecía a él. Calígula se sirvió un trozo. Lo ensartó en la punta de su cuchillo, los jugos goteando sobre la mesa. Extendió el cuchillo hacia su cara. «¡Come!», ordenó suavemente, para celebrar la seguridad del imperio. La carne flotaba a centímetros de sus labios. El olor era abrumador, a ajo, vino y el regusto férreo de la sangre. Si se negaba, era traición. Si lloraba, era traición. Si vomitaba, era traición. Aelia abrió la boca. Tomó la carne de la hoja. Estaba caliente, quemándole la lengua. «¿Está bueno?», preguntó Calígula, observando su garganta, observando cómo trabajaban los músculos. Estaba diseccionando su alma, buscando a la chica que amaba a su padre para poder matarla. Aelia masticó. La textura era repugnante, espesa y fibrosa. Pensó en su padre llevándola sobre sus hombros en el foro. Pensó en su risa. Obligó a los recuerdos a bajar, empujándolos a una caja profunda y oscura en su mente y cerrándola con llave. Tragó. El bulto bajó como un carbón ardiente, quemando un camino hacia su estómago. Se limpió la comisura de la boca. Miró directamente a los ojos del monstruo y forzó los músculos de su cara a levantarse. «Está delicioso, Majestad», dijo. La mentira sabía peor que la carne. Sabía a ceniza. En ese momento, la hija de Tito murió. Lo que quedó fue algo más duro, más frío, algo que podría sobrevivir en el infierno. Calígula la miró fijamente durante un largo segundo, buscando la grieta. Al no encontrarla, se recostó, con un aspecto casi decepcionado. «Excelente», murmuró, perdiendo interés. «Sirve el vino». Las lluvias invernales habían pasado, dejando a Roma limpia y resplandeciente bajo un engañoso sol primaveral. Pero dentro de la villa de Lucius y Aelia, el aire seguía viciado, pesado con el conocimiento tácito de en qué se habían convertido. Eran supervivientes, sí, pero estaban vacíos, cáscaras de las personas que una vez fueron. Durante meses, el terror se había centrado en los adultos, los senadores, los generales, las esposas. Pero un depredador, cuando se le deja sin control, acaba cansándose de la misma presa. Calígula se había aburrido de destrozar a hombres que ya estaban rotos. Se había cansado de las lágrimas de madres que ya lo habían perdido todo. Su locura, alimentada por el poder absoluto y los susurros de los psicofantes, se había metastatizado. Ya no se veía a sí mismo simplemente como un emperador. Era un dios viviente, Júpiter Latiaris en carne. Y los dioses requerían nuevas formas de adoración. El edicto llegó un martes, no traído por un soldado o un eunuco, sino susurrado a través de la red de esclavos aterrorizados, que servía como sistema nervioso de Roma. El emperador había decretado que los hijos de la nobleza, el futuro de Roma, debían ser llevados al palacio. Serían compañeros para su hija, Julia Drusila.
Para los ingenuos sonaba a honor. Para Aelia era una sentencia de muerte. Sabía lo que sucedía en la guardería del palacio. Había oído los rumores de cómo Calígula trataba a su propia hija, animándolas a arañar las caras de sus compañeros de juego, enseñándole crueldad antes de que pudiera hablar. Él veía a los niños no como personas, sino como páginas en blanco de papiro sobre las que podía escribir sus pesadillas. Quería moldear una generación que conociera solo su divinidad y su depravación. «Es una citación», dijo Lucius, paseándose por el atrio. Parecía mayor de lo que era. Su cabello se adelgazaba, sus manos temblaban perpetuamente. No podemos negarnos. Quizás solo quiere que jueguen. Podría asegurar nuestro futuro. Aelia miró a su marido con una lástima que hacía mucho tiempo había reemplazado al amor. No quiere que jueguen, Lucius. Quiere ver si puede convertirlos en monstruos o quiere verlos sangrar. No la enviaré. No tienes elección, siseó Lucius, su voz quebrada. ¿Quieres que nos crucifiquen a todos? Quiero que viva, dijo Aelia en voz baja. Antes de que Lucius pudiera responder, el golpe sordo y pesado de la culata de una lanza contra la puerta principal resonó por toda la casa. Era un sonido que paraba el corazón. Aelia no esperó, no discutió. Se movió con la velocidad de una leona acorralada. Agarró a Camila, que estaba jugando con una muñeca de madera en el suelo. ¿Mamá?, preguntó Camila, confusa por la brusquedad repentina. «Calla, cariño. Estamos jugando al escondite», susurró Aelia con voz feroz. No corrió al jardín trasero, sino a las escaleras de servicio que bajaban al hipocausto y la bodega. Era un espacio oscuro y estrecho, con olor a vinagre, polvo y tierra húmeda. Filas de ánforas de barro y grandes barriles de madera cubrían las paredes. «¿Aquí dentro?», ordenó Aelia, levantando la tapa de un gran barril de grano vacío. «Tienes que acurrucarte pequeña, Camila, como un ratón. No hagas ni un sonido hasta que yo abra la tapa, ¿entiendes? Ni un sonido». Camila, sintiendo la aterradora urgencia en las manos de su madre, asintió, con los ojos muy abiertos. Aelia bajó a la niña a la oscuridad y colocó la pesada tapa de madera encima, dejando una rendija para el aire cerca de la parte trasera, escondida por una pila de sacos de arpillera. Apenas tuvo tiempo de restregarse polvo en la cara y rasgar el dobladillo de su túnica antes de que las pesadas botas resonaran escaleras abajo. 2 guardias pretorianos irrumpieron en la bodega con antorchas encendidas. El líder era un hombre que Aelia no había visto antes, un bruto llamado Burrus. Era inmenso, con el rostro marcado por cicatrices de viruela y una nariz que había sido rota y mal curada. No parecía un soldado, parecía un verdugo. Lucius estaba detrás de ellos, encogido en la puerta, retorciéndose las manos. Ella está aquí abajo», balbuceó. «Le dije que subiera a la niña, pero...» Burrus lo ignoró y marchó hacia Aelia. «¿Dónde está la niña?», gruñó. «El divino César espera a sus compañeros de juego». Aelia se paró frente a los barriles, su cuerpo bloqueando aquel donde su corazón yacía escondido. Obligó a sus hombros a encorvarse, forzó su respiración a volverse irregular. Miró a Burrus, dejándole ver los bordes rojos de sus ojos. Ojos que habían llorado lágrimas reales por su padre, pero que ahora fingían un horror diferente. «No puede ir», graznó Aelia. Burrus desenvainó su gladius, el acero siseando contra la vaina de cuero. «El desafío es traición». «No es desafío», dijo Aelia. Su voz temblaba con una histeria fabricada. «Es piedad. A menos que el emperador desee dar la bienvenida a la peste roja en su guardería». Burrus se quedó helado. La luz de la antorcha parpadeó en su frente sudorosa. Si había algo que un soldado romano temía más que una horda bárbara, era el asesino invisible, la enfermedad. «¿Qué mentira es esta?», escupió Burrus, pero no dio un paso más cerca. «¡Mírame!», gritó Aelia, dando un paso adelante. «¿Por qué crees que nos escondemos en la oscuridad? ¿Por qué crees que no la he bañado? Está ardiendo».
Las pústulas aparecieron esta mañana, nudos rojos y duros en su cuello y pecho. Está vomitando bilis negra. Señaló con un dedo tembloroso el barril detrás de ella. Ábrelo. Llévala. Llévala a la pequeña princesa. Deja que jueguen. Y cuando la hija del emperador se ponga negra y su piel se desprenda a jirones, dile que tú trajiste el regalo. La bodega se quedó en silencio. La descripción fue visceral, tocando las pesadillas más profundas de la ciudad. Aelia contuvo la respiración. Era una apuesta. Si él comprobaba, estaban muertos. Si llamaba a un médico, estaban muertos. Burrus miró el barril. Miró el estado desaliñado de Aelia. Miró a Lucius, que miraba a su esposa con genuina confusión, lo que Burrus confundió con dolor. El gran soldado dio un paso atrás, cubriéndose la boca y la nariz con su pesada capa. Envainó su espada. «Esta casa está maldita», gruñó Burrus con la voz ahogada. «No llevaremos la peste al Palatino». Se volvió hacia Lucius. «Permanece bajo arresto domiciliario. Si la niña vive, sabremos que mentiste. Si muere, quema el cuerpo». Miró a Aelia una última vez. «Volveré al amanecer para ver el cadáver. Si no hay cuerpo, tomaré el tuyo en su lugar». Los guardias se dieron la vuelta y huyeron escaleras arriba, el miedo al contagio dando alas a sus pesadas botas. Aelia esperó hasta que la puerta principal se cerró de golpe. Esperó hasta que el sonido de sus caballos se desvaneció por la calle. Solo entonces se desplomó contra el barril, deslizándose hasta el frío suelo de tierra. Dio un golpecito suave a la madera. «Está a salvo, ratoncita», susurró. Pero no estaba a salvo. La mentira les había comprado 12 horas. Cuando saliera el sol, Burrus regresaría, y cuando no encontrara ningún niño muerto, los masacraría a todos. El juego de la supervivencia había terminado. Ahora, la huida por sus vidas había comenzado. El plan de escape había nacido de la desesperación, no de la lógica. Aelia sabía que Burrus y sus guardias vigilaban las puertas principales de su villa, esperando que el sol saliera y la plaga se cobrara su víctima. Pero la parte trasera del monte Aventino, donde los túneles de servicio desembocaban en la gran cloaca y subían hacia los repartidores de servicio del Palatino, estaba menos vigilada. Al amparo de la hora más oscura antes del amanecer, Aelia había atado a Camilla, sedada con una peligrosa dosis de lágrimas de adormidera, a su pecho bajo una tosca capa de lana. Se había untado hollín sobre sus rasgos aristocráticos, transformándose de la esposa de un senador en una de las miles de esclavas invisibles que mantenían latiendo el corazón del imperio. Ahora estaba en el vientre de la bestia. Estaba navegando por el criptopórtico, la vasta red de corredores semisubterráneos que conectaban los palacios imperiales con el teatro y el foro. El aire aquí era fresco y olía a piedra húmeda y humo de antorcha. Era un laberinto de sombras, perfecto para una rata que intenta huir de un barco que se hunde. El objetivo de Aelia era la puerta Ostiana, en el extremo opuesto del complejo, donde las caravanas comerciales partían hacia el puerto. Dobló una esquina cerca de la entrada al palco imperial y se quedó helada. Voces resonaron en el techo estucado. No los susurros apagados de los esclavos, sino el tono imperioso y resonante de un hombre que creía ser un dios. Aelia se pegó a un nicho detrás de una estatua de Apolo. Se subió la capa más arriba sobre la cabeza dormida de Camila. Calígula estaba en el centro del pasillo, bañado por la luz de una antorcha sostenida por un asistente tembloroso. Estaba vestido para los próximos juegos, su toga bordada con oro, su rostro enrojecido por una energía maníaca. Frente a él, un muro de hombre, Cassius Chaerea. Chaerea era una leyenda entre las legiones. Era el tribuno de la guardia pretoriana, un hombre que se había abierto camino por los bosques germánicos. Tenía un rostro como el de un acantilado, escarpado, cicatrizado e inmóvil. Su cuello era grueso de músculo y sus manos, apoyadas en su cinturón de espada,
eran del tamaño de jamones. Era la encarnación de la virtud marcial romana. «La contraseña, César», solicitó Chaerea. Se mantuvo en posición de firmes, su disciplina absoluta. Pero cuando habló, la ilusión del titán se hizo añicos. Su voz era aguda, delgada y aflautada, un timbre suave y femenino que parecía ridículo, viniendo de una complexión tan brutal. Los ojos de Calígula bailaron con cruel deleite. Se acercó, invadiendo el espacio personal del soldado. «Oh, Chaerea», arrulló el emperador, elevando su propia voz para burlarse del soldado. Siempre tan ansioso, siempre tan rígido. Los otros guardias que estaban cerca se movieron incómodos. Miraron al suelo. «La contraseña del día, César», repitió Chaerea. Su mandíbula estaba tan tensa que Aelia podía ver el músculo saltar bajo la cicatriz de su mejilla. Calígula sonrió, una expresión húmeda y lasciva. Extendió su mano, no para un apretón, sino con la muñeca floja, los dedos caídos, la palma abierta, un gesto usado por las prostitutas callejeras para solicitar clientes. Movió el dedo corazón obscenamente. «Príapo», susurró Calígula, lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. «O quizás, Venus». «Sí, para ti, mi pequeña. La contraseña es Venus». Fue un insulto que hirió más profundamente que un látigo. Estaba llamando a la asesina más dura de Roma una mujer, un objeto sexual pasivo. Le estaba arrebatando lo único que un soldado romano valoraba por encima de su vida: su virtus, su masculinidad. «Tómalo», se burló Calígula, agitando su mano flácida bajo la nariz de Chaerea. «Besa el anillo, Venus». Aelia observó la mano de Chaerea. Se había movido de su cinturón a la empuñadura de su gladius. Los nudillos estaban blancos. El cuero de la empuñadura crujió audiblemente. Por un segundo, el tiempo se suspendió. Aelia dejó de respirar. Esperaba que la espada saliera volando. Esperaba sangre. Pero Chaerea era una criatura de disciplina. Lentamente, agónicamente, soltó la empuñadura. Se inclinó hacia adelante, ignorando la mano, y asintió rígidamente. «Venus», graznó Chaerea, su voz quebrada bajo la tensión de su rabia. Calígula echó la cabeza hacia atrás y rió, una carcajada aguda, como de hiena, que rebotó en las paredes de piedra. «Despedido, vieja ramera». El emperador giró sobre sus talones y se deslizó por el pasillo hacia el teatro. Su séquito esforzándose por seguirle el ritmo, sus risas forzadas y huecas. El pasillo quedó en silencio. Chaerea no se movió. Permaneció como un monumento de piedra al odio. Desde su escondite, Aelia lo vio girar. La luz de la antorcha iluminó su rostro. No era el rostro de un hombre roto. No era el rostro de un sirviente que había aceptado su lugar. La humillación no lo había acobardado. Lo había esclarecido. Sus ojos ardían. Era una mirada que Aelia había visto una vez antes, en un lobo que su padre había atrapado en un pozo. Era la mirada de un depredador que se había dado cuenta de que no había escape, y por lo tanto, nada que perder. Era la mirada de un hombre que acababa de decidir matar a un dios. Aelia miró la salida al final del pasillo, el camino a las carretas, al puerto, a la seguridad. Luego miró de nuevo a Chaerea, que ahora hacía señales silenciosas a otros dos oficiales que emergían de las sombras. Se dio cuenta entonces de que huir era la elección equivocada. Las salidas estarían vigiladas, pero el caos era una escalera. La tormenta está estallando, susurró al peso dormido de su hija. No se movió hacia la salida. Se adentró más en las sombras, decidiendo esperar. El aire en el pasillo había cambiado. Ya no olía a piedra húmeda, olía a hierro. El aire en el criptopórtico era fresco, pero se sentía lo suficientemente pesado como para aplastar los pulmones de un hombre. Era mediodía, 24 de enero del 41 después de Cristo. En la superficie, los Juegos Palatinos estaban en pleno apogeo. El rugido de la multitud se filtraba por el techo de piedra como un trueno distante. Pero aquí abajo,
en la arteria tenue y claustrofóbica del palacio, solo se oía el goteo del agua y la respiración superficial de una mujer que se apretaba contra la caliza. Aelia apretaba el bulto dormido de Camila contra su pecho. Le dolían los brazos, pero su miedo se había calcificado en un propósito único y frío. Observó las sombras bailar en la pared del fondo. Venían. Calígula apareció primero. Caminaba enérgicamente, su rostro enrojecido por el esfuerzo de los espectáculos matutinos. Se reía, volviéndose para hablar con su tío Claudio, quien se arrastraba nerviosamente unos pasos detrás. El emperador parecía invencible, radiante en su delirio. Se había detenido brevemente a inspeccionar a una tropa de muchachos de Asia que ensayaban un himno en su honor, su voz resonando con instrucciones críticas. Era un dios dirigiendo su propia obra, sin saber que el telón estaba a punto de caer. Entonces, las sombras se desprendieron de las paredes. Cassius Chaerea salió a la luz. No hizo una reverencia. No desvió la mirada. Se paró de frente en el centro del estrecho pasaje, bloqueando el camino del divino. Calígula se detuvo. Una mueca de fastidio curvó su labio. Abrió la boca, probablemente para lanzar una última y punzante ocurrencia sobre Venus. Nunca tuvo la oportunidad. ¡Toma esto!, gritó Chaerea, el tono agudo de su voz, finalmente encontrando su propósito aterrador. El gladius brilló, un destello plateado a la luz de la antorcha. Se clavó hacia arriba, alcanzando al emperador bajo la mandíbula, destrozándole el hueso. El sonido fue húmedo y estremecedor. Calígula se tambaleó hacia atrás, agarrándose el cuello con los ojos muy abiertos por una confusión más humana que cualquier cosa que hubiera mostrado en 4 años. «Todavía estoy vivo», gorgoteó el emperador, la sangre salpicando el estuco blanco. Era la señal. La presa se rompió. Cornelius Sabinus, otro tribuno, clavó su espada en el pecho de Calígula. Luego otros se abalanzaron. El pasillo era demasiado estrecho para escapar. Demasiado estrecho para que los guardaespaldas germanos los alcanzaran a tiempo. Era una picadora de carne. Aelia observó, con la mano tapándose la boca para ahogar un grito. Vio al dios caer de rodillas. Vio las cuchillas subir y bajar, rítmicas y sin piedad. 1, 2, 30 veces. No solo lo mataron, lo deshicieron. Lo apuñalaron hasta que el suelo de mármol quedó resbaladizo con la sangre de una deidad, hasta que no quedó nada que pudiera estar vivo. En 60 segundos, la máquina que había estrangulado a Roma durante 4 años fue desmantelada por las mismas manos que la habían construido. El silencio que siguió fue breve, roto al instante por las pesadas y estruendosas botas de los guardias germanos que llegaban demasiado tarde. La rabia estalló. Los conspiradores se dispersaron, huyendo hacia los laberínticos túneles. Aelia sabía que tenía que moverse. La confusión era su tapadera, pero mientras se apartaba de la pared, girándose hacia la salida de servicio, un nuevo sonido le heló la médula. Venía de los aposentos privados, justo al final del pasillo. Un grito de mujer. Era Cesonia, la emperatriz. «¡No! ¡Por favor! Él está muerto. ¡Dejadnos ir!». Aelia retrocedió. A través del arco abierto, vio un escuadrón de soldados. No los conspiradores, sino hombres atrapados en la sed de sangre, la limpieza de la casa. Habían acorralado a Cesonia. Estaba llorando, su vestido desgarrado, pidiendo no su trono, sino piedad. Una espada la silenció, pero el horror no había terminado. Un soldado, con su armadura salpicada de la sangre del emperador, pasó por encima del cuerpo de Cesonia y se dirigió a la cuna en la esquina. Metió la mano. Aelia vio un destello de rizos dorados. Julia Drusila, la hija del emperador. La niña tenía 2 años, quizás 3, la misma edad que Camila. Estaba llorando, un lamento agudo y confuso por su madre. El soldado no dudó. No miró a la niña como un ser humano. La miró como un hilo suelto en el tapiz del golpe. Agarró a la niña por los tobillos. Aelia apretó los ojos.
Se tapó las orejas de Camila con las manos sobre la capucha de lana, apretando tan fuerte que temió magullar a su propia hija. Golpe sordo. El sonido fue singular, húmedo y definitivo. El soldado había estrellado a la niña de cabeza contra la pared de mármol. El llanto se detuvo al instante. Aelia jadeó, un sollozo desgarrándole el pecho. Habían matado a una niña pequeña para asegurar que nadie creciera buscando venganza. La máquina no solo se detuvo, devoró todo lo conectado a ella. El terror, frío y absoluto, la invadió. Esto no era liberación, esto era un matadero. «Muévete», siseó para sí misma. «Muévete o muere». Se dio la vuelta y corrió. Corrió contra la corriente del pánico. Esquivó a un grupo de esclavos saqueadores que arrancaban tapices de las paredes. Pasó por encima del cuerpo de un guardia al que le habían degollado. Los túneles eran una cacofonía de gritos, el choque del acero y el rugido de un mundo que se derrumbaba. Cada sombra parecía un asesino. Cada eco sonaba a sentencia de muerte. Pero Aelia abrazó fuerte a Camila, sus brazos formando una jaula de hueso y carne alrededor de la única inocencia que quedaba en el palacio. No miró hacia atrás a la piscina de sangre donde yacía el emperador. No miró hacia atrás a la guardería donde un niño yacía roto contra la pared. Corrió hacia la luz de los muelles de carga, con lágrimas corriendo por su rostro manchado de hollín, llevando el peso de su supervivencia a través de los escombros de un imperio. Roma no ardía, pero estaba mudando. La bestia había desprendido su piel, y la carne cruda y sangrienta de una nueva era ya se estaba exponiendo. Aelia salió de los túneles de servicio a la luz cegadora del foro boario. El aire aquí olía a ganado y a barro de río, un marcado contraste con el regusto metálico a sangre que saturaba el criptopórtico. Detrás de ella, en el monte Palatino, una columna de humo negro comenzó a curvarse contra el cielo azul. No era el palacio ardiendo, era la evidencia. Mientras navegaba por las caóticas calles, aferrándose al peso dormido de Camila bajo su capa de esclava, escuchó los rumores volar como chispas de un yunque. «¡El tirano ha muerto!», gritó un pescadero volcando una cesta de anguilas en su excitación. «¡Viva la República!», gritó otro. Pero Aelia lo sabía mejor. Había visto a la guardia pretoriana pulular por el palacio, no para liberar la ciudad, sino para asegurar sus pagas. Mientras huía de los aposentos de los sirvientes, había vislumbrado una procesión surrealista. Un hombre tembloroso y de mediana edad con una cojera siendo llevado en hombros por los mismos soldados que acababan de asesinar a su sobrino, Claudio. El tonto de la familia. El hombre que tartamudeaba y se escondía detrás de las cortinas. Los soldados no gritaban libertad, coreaban su nombre. Imperator. César. La máquina no se había roto. Simplemente había encontrado un nuevo operador. Aelia llegó al cruce cerca del templo de Portuno. A la izquierda estaba el camino hacia el Aventino, hacia la villa donde Lucius la esperaba. Probablemente estaría paseando por el atrio, aterrorizado, esperando que el amanecer trajera la muerte o un nuevo amo a quien servir. Si regresaba, lloraría de alivio. Le preguntaría si estaba herida, y luego, al día siguiente, cuando el nuevo emperador exigiera su presencia, Lucius se pondría su toga, se lavaría la sangre de las manos y volvería al Senado para aplaudir al siguiente monstruo. Miró a la derecha, hacia los muelles del Tíber, donde las barcazas de grano partían hacia Ostia y el mar abierto. No dudó. Giró a la derecha. Lucius era el fantasma de una vida que ya había enterrado. Los muelles eran un frenesí de actividad. Los capitanes daban órdenes a gritos, sintiendo la inestabilidad en la ciudad, y ansiosos por zarpar antes de que los puertos se cerraran. Aelia escudriñó los navíos hasta que encontró un pesado barco mercante, el Isis, con sus velas ya izadas. Se dirigía a Alejandría, Egipto, una tierra de viejos dioses y sol cegador, lejos de las 7 colinas. Se acercó a la pasarela. Un corpulento marinero fenicio con una barba como estropajo le bloqueó el paso. «No pasajeros»,
gruñó, escupiendo al agua. «Solo carga». Partimos con la marea. Aelia se bajó la capucha de su capa lo suficiente para que él viera sus ojos. No eran los ojos de una esclava. Metió la mano en los pliegues de los pañales de Camila y sacó un pesado collar de oro, incrustado con esmeraldas. Era el último vestigio de su dote, una pieza que había escondido semanas antes para este preciso momento. «No soy una pasajera», dijo Aelia, su voz dura y plana. «Soy carga. Y esto paga por un camarote, silencio y sin preguntas, hasta que veamos el faro de faros». El marinero miró el oro, luego el caos que surgía del centro de la ciudad. Agarró el collar. «Baja», murmuró. «Mantente fuera de la vista». Cuando el barco zarpó, la corriente del Tíber arrastró el casco, alejándolos del corazón del mundo. Aelia se paró en la pequeña cubierta de popa, escondida por cajas de ánforas, observando cómo la ciudad se hacía pequeña. El humo seguía subiendo del Palatino. Ella sabía lo que alimentaba ese fuego. Se había corrido la voz de que Claudio, en un intento desesperado por estabilizar su gobierno y distanciarse de la locura, había ordenado la destrucción de los papeles personales de Calígula. Los libros de contabilidad. Los libros que contenían los nombres de las mujeres del burdel, los recibos de los servicios, las notas clínicas sobre la tortura de los padres. Todos se convertían en cenizas. La historia oficial sería escrita por hombres como Suetonio y Tácito, hombres que se centrarían en la política, la locura, los grandes hombres. Escribirían sobre Calígula el monstruo. Pero los nombres en los libros, el nombre de Aelia, sería borrado. El humo se llevó su vergüenza al cielo, desapareciendo con el viento. Fue una injusticia final. Su sufrimiento estaba siendo borrado de la historia, pero también una liberación. Si el registro se había ido, ella podía ser cualquiera. El barco pasó el recodo del río, y los grandes templos de Roma comenzaron a desaparecer bajo el horizonte. El viento se levantó, oliendo a sal y a libertad. Camila se agitó en sus brazos. La niña bostezó, frotándose los ojos, los efectos de las lágrimas de amapola finalmente desapareciendo. Miró a su madre, parpadeando bajo la brillante luz del sol. «¿Mamá?», susurró ella. «¿Dónde está el hombre malo?». Aelia miró la costa que se desvanecía. «Se ha ido, mi amor, se ha ido». Alzó la mano y desabrochó la tosca capa de lana que había robado. Debajo, aún llevaba la seda rota y manchada de una noble romana. Con un movimiento repentino y violento, se despojó de la túnica de seda, quedándose solo con su sencilla camisola interior. Hizo una bola con la costosa tela, el símbolo de su estatus, su casta, su jaula, y la lanzó por la barandilla. La seda flotó por un momento en el agua oscura, un parche de amarillo azafrán meciéndose en la estela, antes de ser engullida por el río. Aelia abrazó fuerte a Camila, envolviendo a la niña en su propio calor. Lo había perdido todo. Su marido era un extraño. Su padre estaba muerto. Su ciudad era un recuerdo. Su nombre era ceniza. Pero miró el rostro pequeño y confuso de su hija. Camila crecería bajo el sol de Egipto. Aprendería a leer griego. Se reiría cuando quisiera reír. Nunca conocería el frío tacto de un suelo de mármol o el sonido de un dios pidiendo una contraseña. Nunca sabría el nombre de Calígula. El viento agitó el cabello de Aelia sobre su rostro. Por primera vez en 4 años. Los músculos alrededor de su boca no le dolían por mantener una pose falsa. Sus labios se curvaron hacia arriba. No era una sonrisa de sumisión cortés. No era una sonrisa de supervivencia. Era una sonrisa de victoria. Dio la espalda a Roma y miró hacia el mar abierto. La historia de Aelia sirve como un potente recordatorio de que, incluso en nuestras horas más oscuras, cuando la dignidad es pisoteada y la esperanza parece extinguida, el poder del amor permanece como una llama inextinguible. Calígula poseía el poder absoluto para destruir el cuerpo, pero fracasó en doblegar el espíritu de una madre que protegía a su hija. En nuestra vida diaria,
Puede que no nos enfrentemos a un tirano romano, pero todos debemos transitar por nuestros propios pasillos oscuros. Presiones, injusticias o adversidades que amenazan con consumirnos. Recuerda, el coraje no es siempre el rugido de un guerrero empuñando una espada. A veces, el coraje es la voz tranquila que se traga las lágrimas, la fuerza para renunciar a un estatus vacío y proteger nuestros valores fundamentales y a aquellos a quienes más queremos. La mayor victoria no es conquistar el mundo, sino preservar la humanidad dentro de nuestros corazones mientras atravesamos la tormenta. Si esta historia de resiliencia y sacrificio te conmovió, por favor, tómate un momento para pulsar el botón de me gusta y compartir este vídeo. Tu pequeña acción nos ayuda a seguir desenterrando páginas olvidadas de la historia y a dar voz a las víctimas anónimas del pasado. Por favor, deja un comentario con tus pensamientos sobre la elección de Aelia. Y no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte nuestras próximas e emocionantes historias históricas. Que Dios te bendiga a ti y a tus seres queridos. Que te conceda la fuerza para mantenerte firme ante toda adversidad, la sabiduría para encontrar la luz en la oscuridad, y un corazón valiente para guiar a tu familia a salvo a través de las tormentas de la vida. Si crees en el poder de esta protección y amor divinos, por favor, escribe Amén en los comentarios para unirte a nosotros en oración y extender estas bendiciones a los demás. Gracias por ver y hasta la próxima.